Vamos a empezar con el vídeo de gestión de almacenes, la definición de gestión de almacenes, que es el proceso de la gestión logística que trata sobre la recepción de la mercancía que hemos pedido a los proveedores, el almacenamiento de esa mercancía y la expedición de la mercancía que hemos recibido a través de una orden de pedido de nuestros clientes. Por tanto, hay tres fases, que es la de recepción, almacén y movimiento, que es la expedición. Cada una de estas fases le corresponde un responsable en el almacén. La parte de recepción, pues un responsable de recepción que se va a encargar de todo el control y recepción de la mercancía en el almacén, un responsable de almacenamiento que se encarga de almacenar toda la mercancía que se recibe y además conservarla, mantenerla, y un responsable de movimiento que se va a encargar de la preparación de pedido y la expedición de toda la mercancía hacia nuestros clientes o hacia otro almacén de la misma empresa. Las actividades que aparecen en el almacén son las siguientes. Paso a paso sería, primero se descarga la mercancía a través de los camiones, de los trailers. La zona que vemos en la imagen es la zona de maniobra, donde se queda estacionado el camión y se queda anclado, digamos, en unas puertas que son las puertas de entrada del almacén, que se llaman muelles. Ese muelle, digamos, es el nexo de unión entre el transporte y la zona de almacenaje. Una vez que se descarga, se recibe en la zona de recepción y control, donde se verifica que la orden de pedidos que nosotros hemos enviado al proveedor corresponde, es idéntico al orden de entrega, al albarán, que es un listado de los productos, de los artículos que vienen con la mercancía que hemos recibido. Se compara, se verifica si es correcto. Algunas de los paquetes pues se abre para contar las unidades si son las correctas y también para verificar que ha llegado todos los productos en perfectas condiciones. Una vez que está todo verificado, se le etiqueta y se pasa a la siguiente zona, que es la zona de almacenaje, también llamada zona de stock. Cada pallet pues va a estar ubicado en un lugar específico y como dijimos antes, es responsable se encarga del responsable de almacén. Hay otra zona que es la zona de picking, donde vamos a romper esa unidad de carga, que es el pallet, para ponerlo en unidades sueltas. Esa unidad de suelta nos va a permitir agilizar los pedidos que vayamos a recibir de los clientes. Por tanto, esa sería la siguiente zona, la zona de picking, donde pues la mercancía ya no está paletizada, sino que son unidades totalmente sueltas, como vemos en la fotografía. Una vez que nosotros recibimos un pedido del cliente, se hace esta preparación de pedidos y la mercancía se lleva a la zona de consolidación y expedición. Ahí, en esta zona, se agrupa toda la mercancía del cliente, se retrastila mediante plástico, se fleja si fuera el lugar y se expide a nuestro cliente. Por tanto, se cargaría otra vez en los trailers que están a la espera en las puertas de salida, en este caso son muelles de salida, están ubicados en la zona de maniobra, se carga el camión y se expide al cliente, como ya decía. De todas estas actividades nos vamos a centrar en una muy concreta, que es la zona de picking. La zona de picking, también se le llama zona de preparación de pedidos. Por tanto, el concepto de picking es la zona que está destinada a esa preparación del pedido que vamos a recibir de nuestro cliente. Nosotros recibimos lo que se llama un picking list, que es el listado de pedidos. En esta zona de picking hay unas ubicaciones. En cada ubicación se encuentra un producto y un número de referencia que pues es el número que identifica ese producto en concreto. También se le llama SKU o Stock Keeping Unit, y se encuentra ubicado ese número normalmente encima del código de barras, el código de barras UPC, que es el que vemos ahora mismo en la pantalla. Consiste en un número que es el número de abajo. Ese número, que es el EAN 13 en este caso, identifica el producto a nivel global, o sea, en toda la cadena de suministro va a ser inamovible. Se utiliza sobre todo para el despacho de la mercancía, es decir, una vez que
sería para agilizar las compras de los productos. Cuando estamos en el supermercado, pues pasa el lector y lo pasa rápido. El SKU se encuentra en la parte superior. Ese sistema, ese número de referencia es único en cada almacén o en cada empresa. Por tanto, pasando de un eslabón a otro de la cadena de suministros, seguramente el SKU va a cambiar. También en cada ubicación nos vamos a encontrar con un display, un DPD, es un display digital en donde se encuentra, bueno, que consiste en un botón, un LED luminoso en rojo, que nos indica los artículos que tenemos que coger para hacer el pedido. Al lado de ese luminoso se encuentra un número, que es el número de objetos, de artículos que tenemos que recoger. Cada vez que cogemos un artículo, le hacemos un pic al botón y eso va descontando los productos que vamos cogiendo. En esta zona de picking también es aconsejable que esté acondicionado con un transportador de rodillos o cinta transportadora para agilizar un poco el proceso de picking. Los tipos de picking que nos vamos a encontrar son los siguientes. El picking automático o OPM es un robot que va haciendo totalmente automático toda la preparación de pedido, no es necesario un operador, por tanto. El operador, si acaso, está para controlar que funciona el sistema correctamente y también por el sistema para controlar el stop de esta parte del robot. Tenemos unas cubetas que cada una de las cubetas corresponde a un cliente y automáticamente van cayendo los artículos en esa cubeta. La orden la recibe a través del sistema de gestión de almacenes de esa empresa. Este sería otro robot de un laboratorio farmacéutico. La cubeta del cliente pasa por el centro y tanto a la derecha como a la izquierda van cayendo los artículos según la orden de pedido que viene del sistema de gestión de almacenes. Otro tipo es el picking in situ, que aquí sí que trabaja un operario para hacer toda la preparación de pedidos y nos vamos a encontrar con otra tipología, que la primera sería sería la de la zona exclusiva de picking, se llaman estanterías para picking, donde están los artículos sueltos. Aquí no hay ninguna mercancía que esté paletizada y por tanto las estanterías son todavía más cortas en altura. Otro tipo es picking de bajo nivel. En este caso la zona de picking la comparte con la zona de stock, de almacenaje. Aquí se mezclan tanto la mercancía que está paletizada, que se colocaría en la parte superior de las estanterías, y la zona de picking, que son los artículos sueltos, en los primeros anaqueles, en la parte inferior, como podemos ver en la imagen. La zona de picking sería solo en esa parte inferior. El picking de alto nivel, en este caso haremos picking en todos los niveles de la estantería y aquí se mezcla con la mercancía paletizada, de tal manera que la parte frontal de cada una de las estanterías se hace el picking, están los artículos sueltos y en la parte de detrás está toda la mercancía paletizada y retrastilada. En cuanto a sistemas de picking, nos vamos a encontrar desde lo más básico, que sería el sistema tradicional, es decir, el operario recibe un listado de preparación de pedidos que se llama un picking list y pues va recogiendo todos los artículos que aparecen en ese listado. Hay que distinguir entre picking list y packing list. El picking list es el listado de preparación de pedidos y el packing list se le llama a la relación de productos que hay en un envío, pero en este caso no es un envío, sino una preparación de pedido. Por eso, porque en este caso se diferencia llamándose picking. Otro sistema es el sistema Pick to Line, que consiste, como ya hemos además comentado en otro slide anterior, en que en cada ubicación hay un display digital y un LED que indica el lugar donde tenemos que recoger nosotros la mercancía, y el número que viene a continuación, que viene al lado, es el número de artículos que tenemos que coger en ese pedido. En este caso pues habría que coger 12 artículos, vamos dándole a ese botón y se van reduciendo los artículos a medida que vamos seleccionándolo. Quedaría de forma muy visual, estas serían las estanterías, y sé que en la parte superior tengo que coger 4 artículos, está indicado con el luminoso y con el número de artículos que tengo que recoger, en el de al lado pues el luminoso con el 3, etcétera. Este sería pues otra imagen. Otro sistema es el sistema Pick by Voice o Voice Picking,
que consiste en unos auriculares que lleva el operario y ahí desde el sistema le van indicando pues todos los artículos que tiene que recoger. A medida que el operario recoge los artículos, va confirmando a través del micrófono. Es un sistema bastante rápido y muy efectivo, tiene muy pocos errores. El sistema Pick and Go es similar al anterior, pero en este caso, o sea, también es un Pick by Voice, consiste en, o sea, el operario tiene un auricular, pero a su vez le acompaña un que se llama un AGV, que es un vehículo de guiado automático, le acompaña a lo largo de toda la preparación del pedido, el operario va cargando toda la preparación, todos los artículos, sobre el vehículo, y una vez que el vehículo está cargado, el vehículo directamente solo, de forma automática, no tiene conductor, va a la zona de expedición donde deja la mercancía y a su vez le llega otro vehículo AGV al operario para continuar con la preparación de pedidos. Como vemos aquí, un sistema también muy efectivo, muy rápido, aunque por supuesto es más caro. El picking con handheld consiste en un lector de código de barra o un lector de radiofrecuencia, donde viene indicado en el display pues todo ese listado de pedidos, ese picking list, y a medida que va cogiendo, va seleccionando todos los productos, pasa el escáner y se va descontando en ese listado pues cada uno de los productos que ha recogido. En cuanto a las políticas de picking, es decir, lo que contestaría a la siguiente pregunta, ¿cómo deben agruparse los pedidos en la preparación? Tenemos el picking por pedido, que sería más básico, es decir, el operario pues recibe el listado de pedido, bien por voz, bien con el papel, y va recorriendo el almacén pues para coger, seleccionando todos los artículos que tiene que coger. Otro es el picking por zona, que sería más rápido, sería dividir la zona de picking en otras zonas más pequeñas, y en cada una de esas zonas va a haber un operario. De modo que, por ejemplo, la cuba del cliente AB pasa por la zona 1 de picking y tiene un operario ahí que va completando ese pedido. Luego, a través de una cinta transportadora o de rodillos, pasa a la zona 2, donde hay otro operario y va pues cargando en la cubeta pues los artículos que les correspondan en esa zona y para ese cliente. El anterior sería zonas progresivas, pero hay otra tipología que es zonas sincronizadas. Es decir, no es en serie, sino que es en paralelo y de forma sincronizada, en diferentes zonas se va preparando el pedido para un cliente. Al final de todo ese recorrido se agrupa la mercancía, se consolida y bueno, se retrastila y se prepara para el envío de ese cliente. Es un sistema pues aún más rápido. En esta imagen es un ejemplo del picking por zonas progresivas. Otra tipología, otra política sería el picking por lotes, que consiste en agrupar varios pedidos, que sería el lote de varios clientes, y tenemos también dos tipos aquí, o bien todo el lote lo introducimos dentro de una misma cubeta, como aparece aquí, que es el cliente A, B y C, pues está dentro de la misma cubeta, eso se llamaría pick and sort, o bien en diferentes cubetas. Sigue siendo un lote porque estamos cogiendo varios clientes, pero cada uno pues diferenciado en cada una de esas cubetas, cliente A, cliente B y cliente C. En este caso se llamaría sort wire pick. Vemos en la imagen de la derecha que la política que está utilizando de picking en esta empresa es el sort wire pick, con 3 cajas cada una de un cliente distinto. El waste picking consiste también llamado ola de preparación, consiste en preparar todo el pedido de un transportista. En este caso, un transportista puede tener pedidos de un cliente o de muchos clientes, pero se prepara todo el pedido de ese transportista. Una vez que está todo, pues se hace toda esa preparación, pues pasamos al siguiente transportista. Esta política es compatible, por supuesto, con las anteriores que hemos citado. Consejos para hacer un buen picking, para terminar.
Hay que aplicar tecnología que, por supuesto, minimice el error humano. Siempre el error humano existe y con una tecnología más automatizada pues eliminaría esos errores. El operario pues puede dedicarse a funciones de control. Minimizar los recorridos, hay que optimizar el almacén en cuanto a espacios y en tiempos. Hay que asegurar que haya siempre stop, sobre todo en la parte de preparación de pedido, en el picking, que no se queden nunca huecos libres. Hay que formar al personal, hay que capacitarlo y, por último, todo es susceptible de una mejora, por tanto, hay que armar esquemas de mejora continua. Esto es todo en esta clase de gestión de almacenes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.